saludo para toda la comunidad que nos está observando desde diferentes lugares del mundo. Esto es un tema que nos compete a todos y tiene que ver con la depresión, el estrés y la ansiedad. ¿Y cómo? Con herramientas cognitivas desde la tradición filosófica, más de 2500 años, y desde la disciplina científica, teoría de la conducta en psicología, más de 220 años, podemos analizar este tema que nos duele a todos. Y es que el universo toma 15.000 millones de años para producir la vida, y un ser humano, en una decisión libre o relativamente libre, toma la decisión de quitarse la vida. Vamos a empezar con esta historia. 4:30 de la mañana. Una mujer juiciosa que decide, bienvenida, venga para acá. Una mujer juiciosa que decide no ir al gimnasio ese día, que se siente deprimida, que está trotando y que no va al gimnasio, sino que se dirige al ya conocido viaducto. Y con la mente había calculado que ese día, un 14 de enero del año 2019, su vida ya no iba más. Se subió al viaducto, escaló la parte que separa la muerte del carril donde están los vehículos y uno se transporta. Alcanzaron a llamar a los bomberos. Los bomberos llegaron lo más rápido que pudieron. Hicieron un cordón de seguridad de 3 bomberos y empezaron a decirle a nuestra niña, que la voy a llamar Yasmín, por no mencionar su nombre. Pero pasaban unas personas drogadictas que empezaron a retar a la niña, a decirle: usted no puede tirarse, usted no es valiente y no puede hacerlo. Y esa voz impidió que ella escuchara a los bomberos que estaban triangulando su posición para convencerla de que no hiciera ese acto de autodestrucción y aniquilación. Ella, con tristeza y fruto de la depresión, pues en 3 segundos se tiró del viaducto. Pero ese no es el fin de la historia. Cayó cerca de un árbol en crecimiento y aunque su cuerpo casi que se estalló internamente, sobrevivió. Y estuvo 3 días en estado de inconsciencia. Y ahí porque lo interesante de la historia. De esos 800.000 personas que se suicidan al año, no tenemos información de por qué lo hicieron. Pero esta niña que se salvó en compañía de un psiquiatra, 2 psicólogos y un sistema de salud competente, han hecho terapia y han buscado preguntas y han encontrado algunas respuestas. Esta niña, a la edad de los 7 años, contaba, pasó por un divorcio traumático de sus padres y ahí empezó a incubarse una idea, una pregunta: ¿vale la pena vivir? Y lamentablemente la respuesta que le dio durante 8 años hasta sus 15 años fue: tal vez no. ¿Qué espera de mí la vida? ¿Qué espero yo de la mía? Nuestra señorita siguió incubando la idea y, como si fuera un número de cábala, dijo: pues a los 27 años mi vida no va más. Y bueno, la vida lo llevaría por otros caminos. No era el día de morirse. Decía que antes del suicidio, que no era una causa fundamental, había roto con su novio en la ciudad de Medellín. Entonces se creó la tormenta perfecta. Y entonces ella, triste, con una idea incubada de ideación suicida, tomó la decisión de hacerlo. El tema entonces de la depresión
es un tema de análisis profundo. Y decía ella a uno de los psiquiatras que la trataba: yo nunca quise hablar de la separación de mis padres, no quise hablar de mi tristeza, no quise hablar de mi depresión y me escudé en el deporte. Ahí va el primer tema. Lo que no se expresa, se represa. Y lo que se represa, tarde o temprano, hace explosión. Y a ella le hizo explosión en su neocortes, en su sistema límbico, y por eso decidió que la vida no iba más. Hoy está viva, ama la vida y cuenta su historia. 800,000 personas al año no pueden contar esa historia. Hablar, dialogar, es uno de los poderes fundamentales que la humanidad tiene. En filosofía tiene un nombre y en psicología clínica también. Se le llama logoterapia. De manera que en el libro, por ejemplo, yo reconstruyo 9 métodos que hacen posible repensar la tragedia. 9 métodos. Uno de los cuales, extremadamente famoso, desde Norteamérica, por Lou Marinoff, un filósofo que decidió que había muchos psiquiatras que estaban enviando Prozac y que estaba adormeciendo el cerebro de las personas en lugar de preocuparse por la mentalidad y las creencias que hacían posible que una persona se deprimiera. El filósofo Lou Marinoff desarrolló una corriente que se llama consultoría filosófica y creó y desarrolló, como ya lo había hecho Víctor Frank, la logoterapia. Logoterapia. 5 pasitos para encarar y enfrentar cualquier problema. ¿Cuáles? Primer pasito, identificar claramente qué me genera tristeza. Porque les cuento, dice el budismo, lo decimos en catarsis, es inherente al ser humano el sufrimiento profundo. Por eso no nacemos riéndonos, nacemos llorando. Si somos humanos, sufrimos, es inevitable. Lo primero entonces es pensar el problema seriamente. Logoterapia, con un terapeuta, con un amigo, con alguien en quien confiemos, con alguien en que nos puede ayudar. Número 2, analizar las emociones. Los problemas de depresión y estrés y ansiedad son complejos porque tienen que ver con el sufrimiento del humano. Tienen que ver con la carne y el hueso del ser humano. Entonces hay que empezar a entender las emociones. Además de eso, el tercer paso es una contemplación. Hago aquí un énfasis chiquito. No nos podemos sentir extraordinarios porque sufrimos. Todos sufrimos. Y si usted se sienta con un amigo en un café a hablar de su tragedia, él le va a contar otras tantas. Y si usted se sienta con un desconocido y le habla de su tragedia, él también le hablará de las suyas. O sea que sufrir no es extraordinario. Lo que es extraordinario es convertir el sufrir en resurgir. La tragedia en trascendencia. Tengamos en cuenta que el otro paso es la contemplación. Usted se tiene que abstraer del problema, para eso está su amigo, el terapeuta, el papá, la mamá, quien sea. Usted tiene que entender el problema desde afuera. Tiene que hacer el ejercicio filosófico de abstraerse y decir, ¿por qué estoy triste? La crisis económica, el desempleo. Rompí con la pareja. Estoy en crisis sobre el sentido de la vida. Se enfermó un hijo. A la madre, al padre le dio cáncer. Hay que contemplar la tragedia desde afuera para poder buscar soluciones.
Entonces, en el proceso de la logoterapia, dice Lov Marinov, hay que contemplar. Hay que analizar el problema desde afuera, con lente objetivo, porque usted no puede ver cuando está triste y tiene en su cerebro, no tiene dopamina ni serotonina, sino que tiene cortisol, está lleno de estrés. Usted tiene que abstraerse, que alguien le diga cómo puede salir del problema, porque usted está como un miope intelectual y como un miope emocional. O sea, usted no puede ver con claridad. Para eso, si quiere salir del hoyo, pida apoyo. Es así de simple. Si usted no pide apoyo, se va al hoyo. Y suena como poético. Pero falta el último paso de la logoterapia. Y se llama equilibrio. Equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que como la vida, como un corazón, hay un palpitar. Y como en un cardiograma, estamos subiendo y bajamos. Subimos y bajamos. Éxito y fracaso se confunden. Entonces es ahí donde encontrar el equilibrio se vuelve fundamental. Y para eso, en Catarsis, hay una tradición filosófica que nos enseña cómo mantener el equilibrio en tiempo de crisis. Ese es un método entre 9. Hay muchos más. Uno, por ejemplo, entre otros que hay ahí, es la proyección. ¿Qué significa proyección? Significa que para usted salir, como acabamos de decir, del hoyo, usted tiene que empezar a proyectar su mente en nuevos escenarios. Tiene que preguntarse, como se hacía en la Marvel, que dicen, what if? ¿Qué tal si? Hay que empezar a preguntarse, ¿qué tal si? Nuevos escenarios. La señorita, que le dijimos Yasmín, pudo haber creado otros escenarios en su vida, por ejemplo. No al pasado. ¿Qué hubiera pasado si mi papá y mi mamá hubieran seguido juntos? Esa no es la pregunta adecuada, porque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos proyectar el futuro. Entonces la pregunta de ella es, ¿y qué tal si? ¿Qué tal si yo empiezo a manifestar mi amor a papá, a mamá, desde otros escenarios? La madre nos cuenta a ella que se fue para Aruba, lejos, otro vacío que le quedó. ¿Y qué tal si ella se hubiera ido con la mamá a disfrutar de Aruba un tiempo y luego con el papá? ¿Qué tal si? Pero no, ella no miró hacia adelante, miró hacia atrás. Y por eso el problema del suicidio se le incubó en su cabeza. Muchos más métodos hay, pero hay que mirar nuevos escenarios posibles. En Catarsis tenemos un proceso de 9 pasos. Cuando la tragedia llega, lo primero que usted hace es negarla. Esto no me está pasando a mí. Voy con 2 historias corticas. Vamos a llamarle a esta persona Ramón, para que no quede ahí y que después me esté viendo y me haga, cierto, me haga reclamo. Ramón. Pues yo anduve con Ramón en tiempos de locura y juventud, y que no me va a escuchar lo más lindo de papá, mi hija. Tuve una moto, y este compañero hacía piques en esa moto, y en algún momento, en la oscura noche, saliendo de la 14, se estrelló con una tractomula. Y esta persona, alta, de 1,78, moreno, cabello negro, de ojos grandes, se despertó sin las 2 piernas. Sin las 2 piernas. Era joven, sin estudio no, es joven, bueno, así, eso de 20 años. Era joven, sin estudio universitario,
decidió vivir. La novia que tenía se casó con él. Tuvieron descendencia. Ya se separaron, pero tuvieron descendencia. Y quiero hablar de ese caso de Ramón por otro caso. Un compañero de mi hermano, filósofo, magíster en filosofía, con gran conocimiento del mundo, de la filosofía también, con conocimiento para gestionar la tragedia, con conocimiento. Tomó mal una curva, se estrelló con el megabús y un día se levantó en el hospital amputada las 2 piernas. A eso se le llama tragedia, ¿cierto? Tragedia. Y empezó a tomar antidepresivos. Y un día filosóficamente dijo, pues la vida no vale la pena, y se suicidó. Se nos fue un filósofo de la Universidad Tecnológica importante. 2 historias. Los 2 negaron seguramente, creían que era una pesadilla, un sueño, porque amanecieron sin piernas. Uno la aceptó, mi compañero de trabajo, un hombre sin estudio, un hombre joven, sin experiencia, aceptó vivir. El hombre inteligente, con experiencia, con una vida por delante, magíster en filosofía, decidió que la vida no valía la pena sin esas 2 piernas. Él no aceptó, porque la tragedia tiene negación, aceptación y superación. La fase final es la superación, antes de entrar a catarsis. ¿Qué significa catarsis? Significa, digo yo ahí, ¿no? Volverse más minimalista. ¿Qué significa eso? Aprender a vivir más con menos. No enfocarse en lo que tiene, sino lo que disfruta, como dicen los estoicos. La riqueza está en el disfrute, no en la tenencia. Y eso es muy trascendental. ¿Por qué es trascendental? Porque para un estoico, el primer acto que uno hace por la mañana es agradecer. Agradecer que está vivo. Agradecer que tiene salud. Agradecer que tiene trabajo. Agradecer la mujer que tiene al lado. Agradecer. Y segunda reflexión, es susurrarse al oído y decir, y puedes morir hoy. Y hoy puede ser tu último día. ¿Y por qué el estoico dice eso con énfasis? Porque un estoico dice que uno tiene que agradecer y pensar en la muerte todos los días. Porque es ahí donde usted dice, y si muero hoy, ¿cómo quiero ser recordado? Y yo le decía una clase en estos días, cuando yo salgo de mi casa, le doy un beso a mi esposa y a mi hija aunque esté dormida, porque si es mi último día, quiero que el recuerdo sea el amor, quiero que se me recuerde con amor. Si ustedes en su casa hacen eso por la mañana, y si es creyente también obviamente da las gracias al duro, como le digo yo, les va a ir mejor en el día, porque sabe que puede ser el día de la muerte y que hay que reconciliarse consigo mismo, con el otro y con lo otro. O sea, hay una enseñanza. Catarsis es purgar lo innecesario. Catarsis es volver a lo esencial, las relaciones humanas de calidad, el amor, el propósito de la vida, que usted tenga un para qué, porque como dice Federico Nietzsche, quien tiene un para qué, soporta cualquier cómo. Catarsis significa entonces purgarse de lo negativo, vivir más con menos. Catarsis implica retornar a la esencia. Catarsis significa que usted levante por la mañana y diga, que de mi vida no me gusta y lo cambie porque es libre. Soy libre. Luego puedo cambiar lo que me plazca. Pero tiene que abrir la creencia limitante de la cabeza que no lo deja. Y después de que usted pasó por la tragedia
Y después de que pasó por la catarsis, no le queda sino ser más resistente. Y esto es bíblico. Te sometí al fuego y vi que no eras de oro, eras de madera. Porque el hombre y la mujer fuerte se hacen en la adversidad. Esa es la lógica y no la inventé yo. En palabras de Federico Nietzsche, lo que no te mata, te hace más fuerte. Así de simple, así de sencillo. Entonces, cuando usted tiene la tragedia, baja, negación, aceptación, superación, como un electroencefalograma o como un cardiograma o como una función senoidal, ahí sigue lo que yo llamo aquí, en honor a Franz Kafka, la metamorfosis. ¿Y qué significa la metamorfosis? Significa que usted ya tiene que hacer una palabra rarísima griega que las voy a decir aquí, que se llama, hola, bienvenida, por favor, que se llama metanoia. ¿Qué significa metanoia? Palabra griega, hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás, profe? Me da mucha alegría verlas por acá, tan bueno. ¿Qué significa metanoia? Lo contrario de la metanoia es ortonoia, el pensamiento tradicional. Metanoia significa hackear su mente. Metanoia significa que cuando pasa una tragedia tiene que reprogramarse. Como el amigo mío que se quedó sin piernas, ya no podía ser futbolista, pero tal vez podía presentarse a unos Paralímpicos. Hay que reprogramarse y eso no es sencillo. ¿Qué significa reprogramarse? Significa que tiene que hacer introspección, tomar la creencia que no funciona, que le está dando estrés, depresión y ansiedad, y tiene que arrancarla de raíz como un cáncer, tiene que estirparla de su cabeza y sembrar otra creencia. En filosofía le llamamos a eso pragmatismo, reemplazar creencias útiles por las que no funcionan, porque si usted quiere una vida nueva, tiene que empezar por las creencias. ¿Por qué por las creencias? Científicas, filosóficas, religiosas, las que fuera. Tiene que reemplazar las falsas creencias, porque lamentablemente todos somos líderes, pero uno toma decisiones a través de lo que uno cree. Y si cree mal, ¿qué decisión va a tomar? Ese proceso se llama metanoia, reprogramación mental. El segundo proceso, si usted tiene nuevas creencias en su cabeza, entonces usted ya puede proyectarse. Y yo acá en Catarsis hablo del método popperiano. El método de conjeturas y refutaciones. El método de arriesgarse a cosas nuevas. Porque claro, una tragedia perder el trabajo, pero es la oportunidad para que se arriesgue con vehemencia a proyectarse. ¿Y qué es proyectarse? Es elegir un futuro posible, asignarle tiempo, asignarle actividades, asignarle recursos y asignarle determinación. Eso es proyectarse, porque gente sueña mucha, gente desea todos, pero que tengan un proyecto, eso es distinto. La gente poco se proyecta. Y la tercera fase, que digo en Catarsis, es, si usted ya ha pasado por esos 9 pasos que le estoy comentando, llega uno que se llama metamorfosis. O sea, su morfo, su esencia, su forma de pensar y de creer, dice meta, cambia, más allá. Eso es lo que llaman ser una nueva, mejor versión de sí mismo. Y para eso está la tradición filosófica. Les voy a decir para terminar con esto, para que hagamos el conversatorio. Oriente, China, se sostuvo sobre la filosofía del vencedor. Confucio ganó en China y la educación china fue la del vencedor. Y por eso es normal, además en la cultura occidental es la filosofía del vencedor. El que gana se lo lleva todo. El mejor futbolista se lo lleva todo. La mejor cantante se lo lleva todo.
el mejor economista lo lleva todo. Es la filosofía del vencedor. Pero no todos estamos venciendo siempre. Entonces, ¿dónde queda la filosofía del fracaso? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda aprender a gestionar el fracaso? Que es el tema de sufrir y resurgir. Pues queda en la filosofía del Lao Tse, en la filosofía del perdedor, en narrar la historia del que perdió. Como en Grecia, hablan de Aquiles el gran guerrero, ¿y quién hablaba del campesino? Hesiodo hablaba del campesino. Pero hoy en la feria del libro que vamos a comprar, Homero, el del vencedor. Pero también vale la pena comprar a Hesiodo, que va a ser muy difícil encontrar a Hesiodo hoy. ¿Por qué? Porque el fracasado no tiene voz. El que se intentó suicidar no tiene voz. Es lo que llamamos la cultura del silencio. Entonces, para hacer esto más ameno, ¿qué significa catarsis? Sufrir y resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Significa, siguiendo al budismo, que todos sufrimos, pero que es una decisión racional, emocional. Usted decide, como el ave fénix, sobre sus cenizas, ser más fuerte. Muchas gracias y vamos a hablar lo que ustedes opinen sobre este tema de la depresión y estrés y ansiedad. Y a todos los que van a seguir en las redes, pues muchas gracias ahí con todo el tema de lo que estamos haciendo, que es la comunidad educativa de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Muchas gracias.